Hola a todos, en este video vamos a tratar nuestro diferencial de línea en diferentes sistemas de coordenadas. Entonces nosotros ya obtuvimos nuestro diferencial de línea aquí cuando lo trabajamos en coordenadas rectangulares. ¿De qué nos damos cuenta? Que vamos a tener un determinado movimiento en el vector x unitario, otro movimiento en el vector y unitario y otro movimiento en el vector z unitario. Son movimientos diferenciales que si nosotros ya realizamos como tal lo que vendría a ser esas componentes, esa visualización de estas componentes acá en el espacio, pues miren, lo que nosotros tendríamos al tener aquí este de x, este de y y este de z, formaríamos aquí como una especie de Q. Y este vendría a ser nuestro vector de línea aquí. Estaría con estas tres componentes. Entonces, utilizando esta misma idea que en coordenadas rectangulares formamos un rectángulo, ¿vale? O un diferencial aquí de rectángulo, de paralelepípedo. Vamos a pasar con esa misma idea a lo que vendría a ser nuestro sistema cilíndrico. Entonces, en nuestro sistema cilíndrico, lo que vamos a considerar va a ser un elemento diferencial que va a corresponder a un diferencial de volumen de un cilindro. ¿Listo? Esto que estoy remarcando aquí. Entonces, con este elemento diferencial, nosotros tenemos que si empezamos a sumar puros de estos elementos que nosotros tenemos aquí, estos volúmenes, pues formaríamos todo este cilindro. Ahora, sobre este mismo sistema tendríamos a nuestro vector de línea de L. Entonces miremos acá. Lo que nosotros decíamos o teníamos era movimientos con respecto a una longitud, ¿no? Entonces de Y, de X y de Z. Eso era nuestro de L. Nos permitía movernos en el espacio una determinada longitud. Ahora, eso mismo, ese mismo carácter de movimiento, nosotros lo queremos para el sistema cilíndrico. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Para este elemento diferencial, nosotros vamos a tener aquí una pequeña abertura, este pequeño ángulo, que va a estar dado por un diferencial de phi, es decir, un ángulo muy pequeñito. El punto donde estamos analizando va a ser este punto aquí, ρ. ¿Listo? La distancia que haría desde este eje Z hasta nuestro punto vendría a ser de ρ. Entonces miremos cómo vamos a tener aquí nuestro diferencial de línea. Formémoslo. Entonces nuestro diferencial de línea, nuestro vectorcito ahí de L, va a ser igual a ¿qué? Pues miremos, vamos a tener en principio un movimiento en esta dirección. Si nosotros nos damos cuenta, esa dirección es la misma dirección en la que crece la coordenada ρ. Por lo tanto, por acá vendría a ser un ρ unitario, ¿vale? Entonces vamos a tener ahí como componente un ρ unitario. ¿Y cuánto nos estamos moviendo en esta dirección? Pues un pedacito de ese radio, ¿vale? Un diferencial ahí. Entonces vamos a tener que ahí va a ser de ρ en ρ unitario. Ahora, nosotros tenemos que este vectorcito de L, pues bueno, tiene esta componente hacia acá hacia ρ, también tiene esta componente que está dada hacia phi, ¿vale? Y como estamos nosotros aquí realizando un análisis diferencial, entonces veamos, esta longitud de arco, aquí nosotros podríamos formar lo que vendría a ser nuestro vector en dirección phi unitario, ¿vale? Ese vector en dirección phi unitario, que nos va a permitir el movimiento hacia acá del DL, ¿qué va a suceder? Pues que va a tener un tamaño que va a estar dado o va a ser muy aproximado al tamaño de esta longitud de arco que nosotros tendríamos acá. Cojamos este segmento de circunferencia, ¿vale? Dibujémoslo por acá. Entonces tendríamos, digámoslo así con rojo, algo como de este estilo, ¿vale? Y aquí un de phi. Y como este ángulo es muy pequeño, esto tiende a ser aproximadamente plano. Entonces lo que vamos a tener es que el vector
que nosotros tenemos aquí, el phi unitario, pues va a ser aproximadamente esta longitud de este vector, va a ser aproximadamente igual a esta longitud de arco, ¿vale? Pero eso sucede es porque este phi es muy pequeñito, entonces por eso podemos realizar esa aproximación ahí. Bien, entonces vamos a tener que esa longitud de arco ahí, llamémosla S, hasta este punto, ¿vale? Como esto es de rho es un pequeñito, esta longitud de arco que nosotros tendríamos aquí sería igual a esta aproximadamente, porque vamos a tener un rho. Ahora, por lo tanto, nosotros tendríamos que, ya se sabe que la longitud de arco S vendría a ser el radio de este segmento de circunferencia que nosotros tendríamos aquí. Ese radio vendría a ser rho multiplicado por el ángulo, que el ángulo de esta abertura pues viene a ser de phi, ¿vale? Entonces, por lo tanto, con respecto a la componente definitario, tendríamos ahí un movimiento de rho de phi en dirección phi unitaria. Y ahora nosotros tendríamos pues que este elemento nos hizo mover hacia acá, este nos hace mover hacia acá, pero necesitamos también movernos hacia arriba. Para movernos hacia arriba lo haríamos con el dz. Entonces, ese dz pues vendría a ser el mismo del anterior sistema de coordenadas, pero nos quedaría ahí un movimiento de z en z unitario, ¿vale? Alguien podría haber dicho, bueno, esta diferencial aquí debería ser de phi, ¿vale? Pero no, porque lo que nosotros estamos analizando aquí son longitudes. Entonces, si nosotros lo dejamos como de phi, solamente eso vendría a ser un arco, ¿no? Necesitamos que sean longitudes en sí. Entonces, nuestro diferencial de longitud para este sistema de coordenadas, para el sistema de coordenadas cilíndrico, nos quedaría de esta forma. ¿Listo? Vendría a ser nuestro DL. Ahora, ¿qué tipo de trayectorias nosotros podríamos representar fácilmente en este sistema? Entonces, en este sistema, por ejemplo, si nosotros necesitamos integrar sobre una trayectoria, no sé, aquí una circunferencia que sea paralela al plano XY, pues entonces miren que nosotros aquí podríamos coger lo que vendría a ser un diferencial de longitud, listo, un DL, y este diferencial de longitud que vendría a ser, pues aquí tendríamos un ángulo de phi, ¿vale? Y el radio de esta longitud de arco pues vendría a ser rho que valga cualquier número constante, podría ser un 5 ahí. Entonces este DL vendría a ser rho por de phi, o 5 por de phi. ¿Listo? La variación aquí va a estar en este ángulo. ¿Y de dónde a dónde va a variar ese ángulo? Pues miren que aquí, por ejemplo, podríamos estar en este punto 0. Y para cubrir todo esto, iríamos de 0 hasta 2pi. O si tenemos un segmento de circunferencia, por ejemplo, que fuera hasta aquí, entonces tendríamos ahí de 0, no sé, a que fuera aquí un ángulo de pi cuartos, podría ser ahí. ¿Listo? En esta proyección aquí así. En esta proyección así. Que este ángulo aquí sea de pi cuartos, ¿vale? Entonces la phi variaría desde que vale 0 hasta que vale pi cuartos y nos daría este segmento de circunferencia, por ejemplo. Entonces para este caso, donde nosotros tenemos segmentos de circunferencia, nuestro DL vendría a ser igual a un rho de phi en dirección phi unitaria. Si se recorre en este sentido, pues la integral iría de 0 a 2pi. Si se recorre en el sentido contrario, la integral iría de 2pi a 0. O para este otro caso, si vendría desde pi cuartos el punto inicial hasta 0, o sea que recorrería en este otro sentido. En el sentido contrario, pues empezaría desde pi cuartos hasta 0 la integral. Si nosotros no queremos hacer, por ejemplo, esta expresión en la integral de pi cuartos a 0, porque pues queda como raro, entonces el carácter negativo de irnos en dirección contraria se lo pondríamos aquí al de L, ¿vale? Pero si nosotros lo ponemos aquí en pi cuartos, desde pi cuartos a 0, pues ya tendríamos involucrado ese decremento en el ángulo. ¿Por qué? Pues porque este de phi, que esto es una variación de phi, ¿vale? Ya saben que esto es phi sub 1 o phi sub 2 menos phi sub 1.
¿vale? Y hacemos que esta resta tienda a ser muy pequeñita, lo que vendría a ser ese de phi, una pequeña diferencia, esos son los diferenciales. Entonces, pues si van en un sentido donde un ángulo es mayor y pasa a uno menor, es decir, que va en este sentido, pues este de phi vendría a ser negativo, ¿no? Pero dentro aquí, ¿listo? Por eso aquí no es necesario si nosotros no queremos incluir esa variación acá negativa, sino que con hacer estos límites de esta forma, decir que este es el punto inicial y que este es el punto final, con eso ya nos basta. Listo, otra que nosotros tendríamos, por acá otra trayectoria interesante, sería por ejemplo si tenemos aquí una trayectoria radial. ¿Vale? Aquí tendríamos una circunferencia, que esta no es la trayectoria, esta es circunferencia punteada, ¿vale? Solamente como para decir que es un radio ahí que tenemos, que va en este sentido, por ejemplo. Entonces, esta trayectoria, nosotros tendríamos que nuestro EDL, nuestro diferencial de longitud ahí, vendría a ser aquí un pedacito pequeño, ¿vale? Entonces, ese DL vendría a ser igual a ¿qué? Pues miren que solamente nos estamos moviendo en ρ y estamos cogiendo un pedacito de ρ. Entonces ahí tendríamos un de ρ en ρ unitario. ¿Listo? Y el z unitario pues sí ya sería, por ejemplo, que nosotros tuviéramos una trayectoria que fuera en este sentido. Entonces ahí tendríamos que este pedacito de aquí de diferencial vendría a ser de z, ¿vale? De z en dirección z unitaria igual a nuestro vector de línea. En general, cuando nosotros estemos con nuestras integrales de línea, entonces si nosotros tenemos integral de línea en c de f.l, si nos cuesta llegar y formar esto de aquí, pues reemplazamos completo este vector, ¿vale? Este vector, digamos, y lo reemplazamos completico. Si es muy difícil llegar a estas formas ya conocidas. Y ya pues ahí empezaríamos a operar, le empezaríamos a dar valores a ρ, a phi, así sucesivamente, ¿vale? Pero este vector es lo que vendría a ser su forma más general que podríamos venir a reemplazar acá. ¿Por qué para este se desaparece, por ejemplo, las otras componentes? Porque miren, nuestra componente aquí de ρ desaparecería porque ρ aquí es un valor constante para esta trayectoria. Entonces la diferencial de una constante pues es 0 y esto sería. Ahora, esta circunferencia está a una altura z aquí, que esa altura z es constante, z igual a 5 por ejemplo. Entonces la diferencial de un z igual a 5 sería 0, por lo tanto esto se haría. Entonces solamente quedaríamos con este ρ en dirección ρ unitario. Lo mismo para este caso de aquí, ¿vale? Aquí tendríamos nosotros un ángulo de phi que sea, no sé, 3 pi cuartos, podría ser ese ángulo de ahí. Phi igual a 3 pi cuartos. Entonces al momento de nosotros sacar un de phi, pues nos daría 0. Eso quiere decir que esto se nos iría. Ahora con respecto a z, miren que nosotros tendríamos esto a una determinada z igual a c, por ejemplo, a una determinada constante. Entonces, al momento de nosotros hacer la diferencial de esa constante, pues nos va a dar 0 ahí. Y el mismo análisis pueden hacer ustedes mismos para este de z. Entonces, tendríamos aquí un ρ igual a constante. Entonces, al momento de hacer de ρ, se nos haría 0. Se nos desaparecería este señor. Y el ángulo aquí, pues también va a estar a un mismo ángulo, ¿cierto? Toda esta línea que nosotros tendríamos ahí. Entonces, por lo tanto, de phi se nos desaparecería. Bien. Entonces es por eso que solamente nos quedan estas diferenciales. Entonces esta sería la forma de sacar nuestro diferencial en este sistema coordenado. Pasemos ahora a nuestro sistema de coordenadas esféricas. Entonces ahora nos vamos a fijar en un elemento diferencial, recordemos, que lo que él va a hacer es generarnos a la esfera. Entonces para este caso nosotros vamos a tener nuestro EDL que se va a mover o que va a estar definido en este sentido. ¿Listo? En nuestras coordenadas esféricas vamos a tener lo siguiente, que esta abertura, esto es como una longitud de arco, cuyo, o que subtiende un ángulo de teta, un ángulo muy pequeñito, una variación muy pequeña de este ángulo teta. Desde este punto
hasta este punto de acá, nosotros vamos a tener que eso vale R, ¿listo? O podría ser inclusive hasta este otro punto de acá, porque esto podría ser inclusive un dr. Entonces esto sería, si lo definimos acá, un R más delta R, pues como es muy chiquito este R, pues vendría a ser aproximadamente R. Ahí no tenemos ningún problema donde nosotros queramos definirlo. Posteriormente, en los integrales, ahí sí vamos a tener que tener en cuenta esto. Pero aquí hasta ahora no. Entonces, digamos que nos llega acá, desde este R hasta este punto R acá, ¿vale? Entonces, para nosotros formar a este vectorcito de acá, vamos a tener unas componentes en R unitario, una componente en phi unitario y una componente en teta unitario. Entonces miremos, en esta dirección, si nosotros nos movemos, nos estaríamos moviendo en una dirección R unitario. Entonces, formamos aquí nuestro DL. Vendría a ser esta direccióncita de aquí, que eso es igual a ¿qué? Entonces, como nosotros necesitamos son longitudes, y miremos que aquí, en esta dirección, pues es en la que crece nuestra coordenada R, ¿vale? Entonces esta va en dirección de R unitario aquí, este vectorcito, R unitario. Ahora, ¿cuál es la longitud aquí de lo que debería tener este vectorcito? O la proyección de este vector aquí sobre esta componente R unitario. Pues miren, aquí nos vamos a mover un pedacito muy pequeñito del radio. Entonces, por lo tanto, ahí lo que tendríamos vendría a ser un dr en R unitario, ¿vale? Ahora, sigamos formando a nuestro vectorcito. Tengamos por acá este. Ahora, para llegar hasta este otro punto, para llegar y, por ejemplo, abrirnos acá, entonces cogeríamos desde este punto donde terminamos el anterior vector y lo moveríamos en esta dirección. En esta dirección nosotros estamos formando un arco, ¿vale? Esta dirección nosotros ya sabemos que son de estos círculos que van a ser paralelos. Como van a ser estos círculos aquí paralelos, pues entonces esto va a ir en dirección de phi unitario. Entonces, hallemos esta longitud de arco. ¿Cómo haríamos? Miremos, la abertura que nosotros vamos a tener de esta longitud de arco, o el ángulo que va a subtender, va a ser un ángulo muy pequeñito, y esa variación que nos hace esto de aquí, que esto es un, por ejemplo, un teta, este plano acá, y este otro plano también es otro teta ahí diferente, ¿vale? Un phi, perdón, este es un phi que diga. Este es un phi y este es otro phi ahí diferente que nos va a subtender. Lo que va a suceder es que este ángulo o que este pedacito aquí pues tiene que ser muy pequeño. Para que esta longitud de aquí sea muy pequeño, pues lo que debe suceder es que el ángulo que subtiende a esta abertura sea muy pequeño. ¿Cuál es ese ángulo? Pues lo que hemos estado diciendo, ¿no? Si aquí tenemos un phi y acá tenemos otro plano de phi, pues entonces ese ángulo va a tener que estar relacionado con de phi, ¿vale? Con la coordenada phi. Y como es muy pequeñito, pues vamos a llamarlo diferencial de phi. Bien. Ahora, nosotros tenemos que la proyección aquí de este punto que nosotros tendríamos aquí, esto es lo que vendría a ser ρ, ¿listo? Hasta esta determinada altura z. Ahora, ya hemos dicho que como esto aquí está o forma un ángulo teta, este eje z con este vector r, pues entonces este ρ vendría a ser igual a r seno de teta, ¿vale? Que eso es lo que ya hemos expresado antes. Entonces este lado nosotros lo podemos proyectar hacia acá, nuestro plano XY, ¿vale? Entonces vamos a tener que la longitud de este segmento va a ser de ρ igual a r seno de teta. Ahora, esta longitud que nosotros tenemos aquí va a ser aproximadamente igual a esta longitud que nosotros tenemos acá, ¿vale? ¿Y eso es por qué? Pues porque estamos haciendo un análisis diferencial. Entonces, con este arco que nosotros tenemos acá, pues hallaremos esa longitud. Bien, entonces formemos por acá esto. Tendríamos que esto vendría a ser nuestro de phi. Y este radio vendría a ser
R seno de teta, que es el ρ. Por lo tanto, esta longitud de arco, la S2, vendría a ser igual a ¿qué? Al radio, que nosotros tendríamos aquí este arco, que es R seno de teta, por el ángulo que nosotros estamos subtendiendo ahí. Entonces va a ser de phi, ¿vale? Bien, entonces ya hallamos la componente que nosotros tendríamos aquí de esta longitud, de esa altura. Entonces ahí vamos a tener que esto va a ser más R seno de teta de phi en dirección phi unitario. Recuerden que esta es la dirección en la que crece phi. Listo. Esta de aquí. La dirección en la que crece nuestro vector phi unitario. Listo, y ahora ya solamente nos haría falta nuestra componente en teta unitario, que vendría a ser esta longitud de arco que nosotros tendríamos hacia acá. ¿Vale? ¿Cómo nosotros hacemos para calcular esa longitud de arco? Pues esa longitud de arco la calcularíamos con este arquito que nosotros tendríamos aquí, o este segmento de circunferencia. Entonces, para ese caso, nosotros vamos a tener, saquemos por acá, ese arquito que acabamos de hacer. Tendríamos que la distancia de aquí hasta acá, pues es R. El ángulo que subtiende a este arco vendría a ser el de teta. Por lo tanto, la longitud de este arco aquí, S3, vendría a ser igual a R de teta. ¿Y en qué dirección va? Pues miren que va en esta dirección, ¿vale? Para este ejemplo, ¿no? Iría en esta dirección, que vendría a ser menos teta unitario. Hacia esta dirección, hacia acá arriba, apuntando hacia arriba, como apuntando hacia el norte. Recuerden que esto es menos teta. ¿Por qué? Porque los ángulos teta se miden desde este Z y empezaría a crecer hacia esta dirección. Entonces aquí tendríamos un menos teta. Pero ese ángulo de menos teta pues no lo vamos a tener en cuenta porque esto es una generalización, ¿no? Ese menos teta, ese menos, en caso de que nosotros estemos yendo hacia acá arriba, pues ya nos lo diría esta variación, ¿vale? Iría aquí incluido en este de teta, porque de teta, recuerden, pues vendría a ser teta 2 menos teta 1. Entonces esta variación de teta 2 menos teta 1 pues tiende a ser 0, ¿vale? De tal forma que si teta 2 es menor que teta 1, pues eso qué querría decir. Si teta 2 es menor que teta 1, pues indica que la variación iría hacia aquí arriba, ¿vale? Entonces ahí nos daría un de teta negativo, pero como tal, pues lo que les mencioné, el signo, ya vendría incluido acá dentro de este de teta, por eso no tenemos que colocarlo, ¿vale? Entonces para esa componente en teta unitario tendríamos que vendría a ser aquí más R de teta en dirección de teta unitario. Y este sería nuestro diferencial de línea para este caso. ¿Qué tipo de trayectoria nosotros podríamos cubrir con esto, con este sistema? Por ejemplo, que nosotros tengamos una trayectoria aquí que genere esta circunferencia de aquí, segmento de circunferencia, ¿vale? Entonces miren que este sería fácil nosotros colocar aquí nuestro elemento diferencial de línea. Hasta acá nosotros vamos a tener un R constante, un R igual a 5 puede ser, y esta longitud de arco aquí subtendida por este diferencial de línea, pues va a tener aquí un ángulo subtendido de teta, por lo tanto sería R de teta y iría en esta dirección de teta unitaria. Entonces para este tipo de circunferencia que nosotros tendríamos aquí, podríamos utilizar este sistema de coordenadas. ¿Qué otro? Pues podría ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una trayectoria que iniciaría desde aquí, desde este punto, que es el origen, iría en forma radial hacia afuera, ¿vale? Entonces aquí la longitud, el diferencial de longitud que nosotros tendríamos, bueno, con otro color, este es nuestro diferencial de longitud. Acá también podemos ponerlo, que este dl es igual a esto. Entonces aquí el dl vendría a ser igual a ¿qué? Pues miren que nosotros, para este caso, tendríamos un teta igual a constante, ¿vale? Y tendríamos por acá, veamos esta proyección, un phi también que es igual a un valor constante, ¿ok?
que esto sea igual, teta igual a pi cuartos, y phi igual a pi cuartos también, por ejemplo, que sea el caso. ¿Qué está variando aquí? Lo que está variando es en esta dirección el radio, ¿no? Aquí tendríamos un dr. Por lo tanto, esto sería un dr, r unitario. Listo, para este tipo de trayectorias, donde aquí tendríamos un segmento de circunferencia en este sentido, no como en el anterior que era paralelo al plano XY, sino que en cualquier dirección aquí, pues entonces sería fácil de solucionar o de escribir esta trayectoria mediante este vectorcito. ¿Listo? Y para este otro caso, pues vendría a ser fácil desde esta trayectoria que es radial aquí desde el origen, también la podríamos hacer con este vector de r unitario. Si nosotros lo queremos hacer de forma más general, como en el anterior caso, pues podríamos utilizar este elemento. Aquí ya entraríamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, para este caso, aquí como tenemos una r constante, pues entonces miremos que la diferencial de ese número constante, pues nos daría aquí 0, no tendríamos esta componente. Y el ángulo, como aquí es constante el phi, si nosotros, digamos, hacemos aquí una proyección de esto, de esta circunferencia, que tendríamos un phi igual a constante. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, para ese caso, este phi desaparecería. ¿Vale? Entonces no tendríamos ni esta ni esta, si nos quedaríamos solamente con el r de teta en teta unitaria. Entonces lo que hicimos de manera geométrica también por acá, nosotros lo obtendríamos y todo coincide. Ahora, para este otro caso, nosotros decimos que tenemos un teta constante, por lo tanto de teta va a ser igual a 0, y tenemos un phi constante, por lo tanto de phi va a ser igual a 0. ¿Eso quiere indicar? Pues que se va a ir esto y esto, solamente nos convendría este vectorcito aquí. ¿Listo? Pero esta es la forma más general. Si ustedes necesitan trabajar con una trayectoria que vean que tiene como una simetría esférica, pero que no coincide con estas, pues entonces podrían trabajarlo con esta forma más general de aquí. ¿Listo? Unos apuntes más que sería importante que nosotros tengamos en cuenta en integrales de línea va a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra integral de línea o en esta trayectoria aquí C, que la empezamos aquí en este punto A y la terminamos aquí en este punto B, pues recuerden que nosotros vamos a sumar es el campo vectorial que está sobre la trayectoria. ¿Listo? F. Ahora, si F es constante, es decir, que vale lo mismo, tiene la misma magnitud en la trayectoria, entonces esto lo que quiere decir es que F va a ser igual, esto evaluado en la trayectoria C, a un determinado valor constante, que colocámosle K, por ejemplo, para que no sea la misma C, y que vaya en una dirección cualquiera, F unitario, ¿vale? Entonces todos estos vectorcitos que nosotros tendríamos acá tienen la misma magnitud, ¿vale? Apuntan en direcciones diferentes, pero la misma magnitud. Ahora, por fuera de esta trayectoria, el vector puede ser apuntar donde él quiera, puede ser más pequeño, más grande, como sea. No nos interesa, ya hemos dicho, porque estamos sumando con la integral de línea, es a todas las proyecciones de este vector sobre esta trayectoria, ¿vale? Entonces, lo que esté por acá afuera no nos importa. Como si existe, como si no existe, no va a sumar aquí en la trayectoria, ¿vale? Entonces, para este caso, nosotros vamos a tener que la integral de línea sería f punto dl. Pero como estamos sumando los campos sobre la trayectoria, ¿vale? F, pues en general, va a ser un determinado aquí f de x, y, de cualquier valor que no es constante, ¿vale? No es constante en general. Y aquí que vaya en una dirección cualquiera, no nos interesa. ¿Vale? Este sería nuestra forma del campo general. Pero sobre la trayectoria, si nosotros tenemos que evaluar la trayectoria es igual a un k, que es constante, esta k es constante, pues entonces, como estamos diciendo que esta integral suma sobre la trayectoria, nos quedaría este f, vendría a ser k por f unitario punto dl, y esta k podría salir
de la integral y nos quedaría f punto de L. ¿Listo? La integral, la trayectoria de esto que tendríamos acá. Y ya no tendríamos que tener en cuenta esto de acá. ¿Listo? Estas variaciones del campo, porque están es por fuera de la trayectoria. ¿Vale? Estas variaciones no nos interesan porque están es por acá, por fuera. Ahora, otro caso, si nosotros tenemos, si f es constante en C y además va en la misma dirección de la trayectoria, y esto lo decimos en la trayectoria, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que les quiero decir es esto. Entonces, nuestra trayectoria va en este sentido. Ahora, nuestro campo F por acá puede ir en cualquier dirección por fuera de la trayectoria. Pero si acá en la trayectoria va en la misma dirección y nosotros tenemos que es constante, ¿listo? Cada uno de estos vectores aquí valen lo mismo, pues entonces al momento de nosotros evaluar f, evaluado en la trayectoria, esto va a ser igual a un k y que vaya en dirección de la trayectoria ahí, ¿listo? Que vaya en un vector L. Y nuestro dl, nosotros ya sabríamos que pues sería un dl, una determinada magnitud, e iría también pues en la dirección de la trayectoria, este mismo L, ¿no? Entonces al momento de nosotros hacer la integral, como solamente sumamos lo que está aquí sobre la trayectoria, entonces sería f.dl, nos quedaría igual a k, a integral de k, L punto de L con L. Ahora L.L, pues esto nos va a dar 1, ¿vale? Porque es el mismo vector y son vectores unitarios. Este K, esperen que le puse aquí un gorrito, esto no lleva gorrito. Entonces K, como es constante, saldría de la integral y nos quedaría la integral de dl en la trayectoria C, y esto pues va a ser igual a L, que esto es la longitud de la trayectoria. Longitud de la trayectoria. Entonces este resultado es bastante importante porque posteriormente lo vamos a utilizar en algunas integrales que nosotros vamos a tener, en las que haríamos unas integrales de línea sobre unas trayectorias en las que el campo pues va a ser constante y va a ir en esa misma trayectoria, y pues va a ser fácil de solucionar ese tipo de integrales de línea porque nos va a dar K por L. Ese tipo de integrales que les menciono, pues eso podría ser lo que vendría a ser lo que se conoce como el teorema, o sí, coloquémoslo como el teorema de, ¿cómo lo pondríamos? Este es el de, o no, teorema no le pongamos teorema, donde lo vamos a utilizar. Esto es más ley. Entonces en la ley de Ampère vamos a utilizar este tipo de razonamientos, ¿vale? De que nosotros sumamos solamente en la trayectoria, ¿vale? Y que pues en esa trayectoria el campo va a ser constante y van a ir en la misma dirección. Entonces ahí nos va a dar fácil la integralcita ahí, ¿vale? Entonces quiero que se lleven esta idea bastante clara. La integral de línea solamente suma las proyecciones sobre la trayectoria que nosotros estamos trabajando. Lo que esté por acá por fuera puede tener cualquier tipo de variación que, como a nosotros no nos está o no estamos sumando sobre estos puntos que están aquí por fuera de la trayectoria, pues no me van a sumar acá, ¿vale? No me van a intervenir. Entonces aquí, como si existen, como si no existen, no nos va a importar. ¿Listo? Bien, dejamos este video de integrales de línea hasta aquí. Muchas gracias por ver.